Bueno, sabemos que continúan los accidentes de tránsito. Es lamentable inclusive para nosotros tener que comentarles con tanta frecuencia que los vehículos de transporte público, que vehículos particulares, que camiones también en ocasiones, que buses de transporte interprovincial protagonizan este tipo de situaciones que terminan dejando a muchas familias en el profundo dolor. Hay víctimas de por medio, hay heridos y hay una situación que definitivamente no se está controlando. Y es por eso que nosotros ya estamos aquí en nuestros estudios, lo tenemos ya presente a Lorenzo Iodarnelli, director de Tracklink y especialista en seguridad vial. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, la mayoría de accidentes, de acuerdo a un último estudio, ocurre principalmente por la imprudencia de los choferes. Hay otros por imprudencia también de los peatones, pero lo que nosotros tenemos que ver día a día es un mal manejo, descuidado, negligente del chofer. ¿Es así? Sí, los accidentes de tránsito, antes que nada, no hay accidente de tránsito, es decir, todo se da por culpa de alguien. ¿Sí? Todos los accidentes de tránsito, todos y cada uno de ellos son evitables y todos dependen de que uno o dos o los dos protagonistas del accidente han actuado mal. El estudio al cual te referías, el estudio técnico, que es un estudio incuestionable porque es la máquina que te dice lo que está pasando. Son miles de dispositivos instalados en vehículos que circulan, que detectan el choque y ven cómo se ha dado el choque. Entonces te dicen de manera muy fehaciente que ha ocurrido. Y lo que te dicen es que, curiosamente, en el Perú los accidentes no se dan principalmente porque la gente no respeta la regla. Fíjate, ¿no? Contrariamente, en Finlandia sí se dan porque la gente no respeta las reglas. Y acá no, como que no cuadra, ¿no? ¿Qué pasa? Que si hay la luz roja y alguien se pasa en Finlandia, es un accidente garantizado. Porque si yo en Finlandia tengo la luz verde, paso. No miro si el otro es porque nadie, decimos, se pasa con la luz roja. En el Perú, cuando yo tengo la luz verde, lo que te dice la luz verde es lo más probable que pueda pasar. Pero antes yo controlo, igual, chequeo. de todas maneras, o sea, nosotros manejamos pues muy a la defensiva, ¿no es cierto? Entonces no van por el tema de la falta de respeto de las reglas. Lo que nos dicen las máquinas son que van por la agresividad con la cual manejamos. Esa agresividad es inexplicable en el peruano, porque el peruano y la peruana no son agresivos. Sin embargo, cuando nos subimos al vehículo manejamos agresivamente. No respetamos la distancia de seguridad. Si vemos un espacio a la derecha o a la izquierda nos metemos y entonces el que viene de atrás pues no tiene el tiempo. Y eso es lo que genera más accidentes de tránsito. Entonces, por un lado hay los accidentes. Cada 5 minutos hay un accidente, cada hora 2 heridos graves, cada 3 horas un muerto, de lunes a domingo por 360 Cada días. 3 horas un muerto. Cada 3 horas hay un muerto en el Perú. Eso es lo que ocurre y cada hora hay 2 heridos graves. No nos olvidemos de los heridos graves, de los lisiados que quedan en la casa y que hay que atenderlos, o sea, de todos los problemas que ligados a esto. Entonces, por un lado hay ese tema gravísimo. Por el otro lado hay la congestión vehicular. Hay lo que usan el transporte público y que pasan 2 años de su vida en el transporte público y todo lo que no lo usan, que usan carros, que pierden tantas horas de su vida y de horas productivas para... Y eso también, esa congestión se da por la misma razón, por la agresividad. Piensen ustedes cuando hay un cruce, ¿no? Y yo no quiero darle pase al que viene de la derecha o de la izquierda, no quiero. Entonces me meto en el medio, pum, y se hacen gigantescos pues atascos que no son porque hay demasiados carros o porque la infraestructura no es... Simplemente porque estoy en un lugar en el cual pasan las otras vías, ¿no? Eso no se entiende. Y yo no permito al otro, o sea, cuando alguien me pasa, pues es un crimen para mí, ¿no? Que me pase, que sea hombre, que sea mujer, que tenga 80 años, que tenga 20, es un crimen, ¿no? Y es una cosa inexplicable, porque si las 2 personas se encuentran en la vereda caminando, pase señor, pase señora, el peruano es muy gentil, muy acogedor, suben a un carro y se vuelven enemigos. Ahora, pero esto no es producto también de todo el estrés que genera pasar por una de nuestras vías o al centro de Lima o en el Callao y demorarse en poco espacio, horas de horas en medio del claxon, de los gritos, de las quejas. El estrés, curioso, nosotros instalamos 400.000 dispositivos al año en 39 países y medimos, entre otras cosas, a través de unos sensores, las pulsaciones de la gente cuando maneja. En Alemania tú manejas con 60 pulsaciones, en Lima manejas con 90, 50% más. Es decir, el nivel de estrés en manejar acá respecto a Alemania, lo que tú mencionabas, es 50% superior. ¿Por qué? Porque cuando yo manejo, tengo que hacer así. O sea, porque en cualquier momento me pueden chocar, me pueden pasar, que acá es una cosa terrible, se me pasan pues como que es un insulto, ¿no?
Entonces, eso hace que yo a mi vez, por ese nivel de estrés, manejo agresivo y manejo mal. Y me meto donde no me tengo que meter y me paro donde no me tengo que parar. Y se generan estos atascos que no se justifican con el nivel, con el número de carros en el espacio que hay en la vía. Absolutamente no se justifica. Se dan porque manejamos mal, agresivos. ¿Hay soluciones para esto? Sí. Porque, claro, uno piensa que cada vez el parque automotor crece, que Lima es una ciudad en la cual ya no hay un solo lugar donde poner un vehículo para estacionarse y que eso implica que cada vez somos más los que estamos estresados en las vías. ¿De qué manera podemos solucionar eso? Soluciones existen porque pues, Lima no es la única capital en el mundo con mucho tráfico, ¿no? Piensen en Ciudad del México, piensen en Londres, piensen en Nueva York, que es una cosa increíble. Pero sí hay soluciones en el sentido de manejar más tranquilamente, chocar menos y que haya pues, más facilidad, decimos, en el camino. ¿Qué es cómo manejamos? Me explico. En otros países lo que se ha hecho, por un lado hay la fiscalización, ¿no? Que hemos visto pues, que no funciona, ¿no? Pues, papeletas, 38.000, pues claro. Pero por el otro lado hay la forma del incentivo, ¿no? Entonces hay tecnologías que le dicen pues, a la gente, si tú manejas bien, no manejas agresivo, olvídate el tema de las infracciones, porque esto es un tema de fiscalización del Estado, pero por el lado privado, si tú manejas tranquilo, relajado, si tú no manejas agresivo, te hacemos descuentos en los seguros, te damos premios, ganas, con Q ganas el viaje, ganas esa cosa. Eso se hace mucho en otros países, se ha empezado a hacer acá en el Perú también hace 2 meses. O sea, el concepto es incentivar a la gente a manejar mejor, más relajado. Cuando tú eres más relajado y más tranquilo, no solo vas más despacio, eres más respetuoso, sino también si alguien tiene que pasar, pues lo haces pasar. Te para, lo haces pasar y después sigue. No es que te metes en el medio, lo para y todo se bloquea. Todo viene del nivel de estrés con el cual manejamos y si nosotros logramos bajar este estrés, si nosotros logramos que la gente entienda que le conviene estar más tranquilo, van a bajar los accidentes de tránsito, van a bajar los heridos graves, van a bajar pues las horas que pasamos en el tráfico. ¿Y qué hacemos con las Eso ya combis funciona y en los otros taxis? países. Porque cuando uno pregunta quiénes son los que manejan de forma más temeraria, podemos contestar todos diversos estereotipos, pero entre ellos está el taxista y el chofer de la combi, de la cúster. En el tema de la combi, pues no es un estereotipo. Manejan mal, horrible, terrible, y es el modelo de negocio. Pero ahí es otro tema, no tiene nada que ver con lo que hemos conversado hasta ahora. En el tema de la combi, es su modelo de negocio que los obliga a manejar tan mal. ¿Por qué? Porque hay más oferta de combi que demanda de gente que sube a la combi. Entonces hay que hacer carrera. Cuando sale la cosa choque es por carrera. No es que hacen carrera por gusto. Hacen carrera porque el primero que llega coge los otros. Y el que viene atrás no tiene pasajero, pues si ese día no come. Entonces es un problema de una reforma que se necesita para el transporte público. Entonces es el modelo de negocio, ahí no hay manera de educarlo. Ustedes han visto en la entrevista al chofer que decía, pero yo para ganarme la vida, yo para ello, o sea, es otro tema muy diferente de un tema de estrés. Para ganarme la vida tengo que ir rápido, tengo que cortarle a tengo que pasar primero, porque si no, no tengo pasajeros, pues, y no como. Eso por el lado de las combi. Entonces es un modelo de negocio y ahí sí hay una responsabilidad del Estado, pues, importante, las municipalidades que tienen que hacer la reforma que corresponde. Por el lado de los taxistas es otro tema. Ahí sí hay estereotipos. Nosotros hemos veído también muchos taxistas, pues, y hay taxistas que, como tú dices, que Dios nos ha confesado, y hay otros que, sobre todo los formales, los que están en las empresas formales y todo, los que tú llamas con la app y que la gente baja y te califica. A ver, ¿cómo ha sido el servicio? 1, 2, 3, tienen un 4. poco más de regulación, de fiscalización hasta el cliente, se cuidan un poquito más. Se cuidan porque, claro, tienen su calificación y si es una calificación buena, yo mañana lo llamo porque lo veo que ha tenido 250 calificaciones buenas. Entonces, sí, si maneja mal, pues tiene calificación mala y nadie. Entonces, ahí también hay tecnología pues, que te incentiva a... Ahora, en ese punto, ahí viene, justamente hablando del tema de formalización, el tema de quienes tienen o no un SOAT vigente, de quienes tienen o no sus papeles en regla, porque hemos visto nosotros en muchos accidentes que no existe el SOAT, o que existe el AFOCAT que no les permite, ¿no es cierto?, tener un tema un poco más La AFOCAT fuerte, es un tema complicado. Sí, es verdad, pero ¿qué hacemos también? Porque ocurrido el accidente nos damos cuenta recién que esa persona a veces manejaba hasta sin licencia, no tenía el SOAT, no tenía cómo solventar la situación. Bueno, en el tema del SOAT es por un lado pues fiscalización nuevamente, porque pues
Muchas veces paran a los carros pues lujosos, los carros que típicamente tienen todo en regla y no paran pues los carros, entonces por ahí hay un problema. Pero ahí también va con un tema de incentivos, porque nosotros hace 5 años pues nadie tenía el SOAT, pues el SOAT no existía, hace 6, 7 años, no existía. Ahora más o menos hay 4 millones de SOAT, claro, hay todavía como un 20% que circula sin SOAT, pero por lo menos un 80%. Si se recuerdan antes, había un choque, había uno tirado y ahí se quedaba porque nadie lo iba a atender. Ahora con el SOAT en el 80% de los casos pues sí lo atiende. Ha sido una mejora importante. Falta solucionar ese 20% y ahí también pues debe ser un mecanismo de incentivo, de control y de fiscalización. Pero el problema principal no es el SOAT, pero como digo ya el porcentaje de penetración es alto, aún debería ser 100% por ley. El problema es cómo manejamos. Hasta que no cambiemos la forma en que manejamos, vamos a seguir viendo esos boletines de guerras y ustedes que hacen ese trabajo tan importante, que pasan la mitad de su tiempo anunciando pues incidentes y muertos y heridos, ¿no? Y que dejemos de culpar a todo lo externo, ¿verdad? Porque culpamos al tráfico, culpamos al taxista, culpamos a la combi, culpamos a que las vías no están bien hechas o que en el centro las vías son sumamente pequeñas. Entonces, por eso es que hay mucho tráfico. Qué buena tu comentario. Exactamente este es el problema. La culpa es del presidente, del Estado, de todos, menos que de yo que manejo. O sea, el que tiene la mano en el timón, pues soy yo. ¿Qué tiene que ver la calle o la infraestructura? Señores, en Noruega, país pues civil, donde casi no hay accidente de tránsito, la infraestructura es terrible. Pues es un país que 9 meses al año hay hielo, la Panamericana pues, de Noruega es una cosa toda curvas, increíble lo que hay ahí, ¿no? Y sin embargo no hay accidentes, porque los que tenemos el timón pues somos nosotros, soy yo. Si yo hago un accidente teniendo el timón, la culpa o es mía, o es del otro que tenía el timón, o es de los dos. No te escapas. Te aseguro que la culpa no es del presidente, del policía, de sabe Dios quién, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el otro extremo en el que el peatón es el irresponsable? Porque casi siempre decimos, entre un vehículo y una persona, siempre el vehículo va a tener las de perder, pese a que pueda haber sido negligencia o irresponsabilidad del peatón. ¿Cómo medimos esa situación en nuestro país? Sí, típicamente, a ver, como dijiste justamente, ¿no? Entre un carro y un peatón se tiende a dar la culpa más al carro, más que nada porque el carro es fuerte y el peatón es débil, ¿no? Porque un tanque de 2 toneladas que choca contra una persona. Es cierto que hay irresponsabilidades por el lado de los peatones. Acá sí hay un tema también, que la agresividad de los que conducimos, de los que manejamos, hace que el peatón pues no sepa un poco moverse, tenga que arriesgarse. El tema de las líneas peatonales en el Perú, ese es un caso bien divertido. Nunca se usan, cruzan por donde quieren también. Claro, pero ¿por qué? Si ustedes ven la línea, nosotros entre los análisis que hicimos, ¿no? Hemos detectado que cuando lo que manejamos en el Perú vemos las líneas peatonales, contrariamente a lo que se hace en otros países donde tú ralentizas, acá se acelera. Es una cosa que no logramos entender, porque las líneas peatonales son dibujadas así, porque se han hecho estudios pues hace muchos años que el ser humano reacciona cuando ve esas líneas, o sea, son así y no son así, porque si son así se ha detectado que generan una tensión al ser humano. Entonces dice, y ralentizo. Por eso que están dibujadas así, por eso que son blancas y no son rojas, por eso. Y sin embargo el peruano no, la ve y acelera. Entonces, claro, el peatón ve que las líneas peatonales están pintadas, en todo sentido, ¿no? Literalmente. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Por dónde me meto? ¿Por dónde paso? Y entonces, pues muchas veces toma decisiones que son equivocadas, pero dice, prefiero arriesgarme afuera que quedar muerto pues en las líneas peatonales, ¿no? Entonces, siempre es un tema de agresividad. Siempre viene es justamente eso, ¿no? El que estoy apurado, el que si el vehículo, si yo no paso sobre este vehículo, me voy a quedar atorado media hora y no voy a llegar. El que no, estoy corriendo porque tengo que hacer algo, ir al trabajo y tomo decisiones porque toda nuestra vida se pasa muy rápido y es ahí donde viene el tema de concientización, ¿no? Hacia todas las partes. El Napoleón le decía a su sastre, ¿no? Anda despacio porque estoy apurado. Porque cuando tú estás apurado y haces cosas muy rápido, pues haces errores. Esto de meterse, de cambiar carril, he probado de sendos estudios que no voy a llegar antes y no voy a llegar después, porque voy a contribuir a la congestión, porque le bloqueo acá, le bloqueo acá, le bloqueo acá, y todos vamos más despacio. Entonces, he probado, todos lo sabemos, y sin embargo seguimos haciendo. ¿Por qué? Que manejamos agresivamente. Entonces, la solución o posibles soluciones que han funcionado en otros países es herramientas tecnológicas que incentiven, y programas pues, del sector privado y del Estado que incentiven a las personas a manejar más tranquilo. Mira, si manejas más tranquilo, te doy esto, te doy esto, te doy este otro, ganas esto, ganas esto. Y uno empieza a darse cuenta, y cuando tú manejas más tranquilo, es como una droga positiva, ¿no?
te das cuenta que llega más relajado, que tiene menos dolor de cabeza, que está menos estresado. ¿Y cómo es esto? Y también te das cuenta que igual llegas. Igual llegas. Y no es que llegas al día siguiente. Llegas. De repente 5 minutos antes. Bueno, ojalá. Y ojalá que alcancemos a vivir eso también, Sí. ¿no? Me encantaría vivir eso. Alcanzamos esa porque reforma. no podemos empeorar. Fíjate, hay un nivel en todas las cosas de la vida, un nivel donde tú tocas el fondo y después tienes que rebotar. No hay otra, claro. Acá nosotros no podemos aceptar que cada hora hayan 2 heridos graves y cada 3 horas hay un muerto. Nadie de nosotros que estamos en ese estudio podemos decir que no conocemos a alguien que ha tenido un accidente grave o que su hermano o que su hermana ha fallecido, cosas de ese tipo. Todos estamos en este problema. Y cuando tenemos hijos que van a manejar los 18 años, pues ahí sí que estamos muy preocupados y algo debemos hacer. Bien, Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Importante recordar que el cambio también empieza por uno a veces, ¿no? Y que la idea es que también nosotros seamos conscientes de que si empezamos a todos manejar a lo loco y nadie le da permiso a nadie para pasar, esto se convierte en el pandemonio que es. Pero hagamos la prueba, ¿no? Ya que lo ha comentado acá Lorenzo, hagamos la prueba. Un día a la semana, no nos cuesta nada, empezar a manejar más despacio y de repente sí llegamos 5 minutos antes y de repente sí llegamos con mejor humor, sí llegamos más relajados y lo vamos a querer hacer todos los días. Así que, perfecto, me parece una muy buena idea. De repente meditar un poco antes de subirse Escuchar al vehículo. música, bueno, no muy alto, ¿no? Tratar de meditar, pensar, respirar y bueno, que sea un tema mucho más positivo que negativo. Claro ¿no? que sí. Bien. Vamos a ir ahora con otras noticias.